tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sósimo Camacho y le doy la bienvenida a la entrega de esta semana. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a cada uno, cada una de ustedes por su compañía. Y entramos de lleno en materia. Pues hay un tema y muy importante en la relación bilateral entre México y Estados Unidos que prácticamente hoy ha salido de los reflectores. Todo lo concentra las andanadas de Donald Trump a propósito de la migración y del trasiego de drogas. Son los temas que Estados Unidos pone los reflectores, los pone públicamente sobre la mesa, aunque hay otros temas que aunque no los ponga públicamente sobre la mesa, por supuesto que son parte de las propias negociaciones y acuerdos a los que lleguen los gobiernos de ambas naciones. Muy interesante, decíamos, sobre todo lo que tiene que ver con el maíz. Este maíz que es una herencia cultural de las comunidades indígenas, de lo que hoy es México, una herencia cultural no solamente para nosotros, los mexicanos, sino para el mundo en su conjunto, que está amenazada precisamente esta herencia por los intereses económicos de las transnacionales asentadas en Estados Unidos y que desean sembrar maíz transgénico en México y también que la población mexicana lo consuma. Decíamos, se trata de un tema, en otra entrega nos hemos referido a la importancia de preservar la biodiversidad genética del propio maíz, todas las razas que existen en este país, como hay que recordarlo, pues uno de los centros de origen de esta planta maravillosa. Bueno, pues decíamos, Donald Trump ha iniciado su gobierno allá en Estados Unidos, pues sí, con deportaciones que hemos estado viendo, un trato de criminalización hacia los trabajadores, las trabajadoras que se encuentran allá en Estados Unidos y a pesar de toda la contribución social, económica, cultural a ese país, pues son prácticamente, decíamos, tratados como criminales y enviados a México y a otras partes de América Latina, en el caso de, pues, hermanos de El Salvador, de Guatemala y de otras naciones. Bueno, pues ahí está Donald Trump poniendo los reflectores donde quiere que se pongan. Por supuesto que ahí están las cámaras, los micrófonos para, pues sí, dar cuenta de esta andanada de este personaje y también las presiones que ha estado realizando él e integrantes de su propio gobierno con respecto de que México le está enviando drogas a Estados Unidos de manera deliberada y pobrecitos ellos pues la tienen que consumir. En ese sentido, pues señalar que han dicho buscan que sean identificados los cárteles asentados en México como organizaciones terroristas cuyas implicaciones de carácter jurídico y político, pues implicarían que Estados Unidos tendría, digamos, la justificación para ellos, y dicho esto entre comillas, para atacar a estas organizaciones en cualquier lugar en el que se encuentren, incluido, por supuesto, el territorio mexicano, algo que ya ha dicho México es inaceptable. No habrá nunca un acuerdo de ese tipo, pero Estados Unidos pues insiste y en que, bueno, pues ellos pueden declararlo de manera unilateral y en su momento pues entonces diseñar políticas que encaminadas precisamente a combatir a los cárteles de narcotráfico, decíamos incluso en territorio mexicano. Sobre esos dos asuntos de la relación bilateral son sobre los que están, decíamos, las propias cámaras, están ahí los micrófonos, los análisis del ámbito periodístico, académico, pero decíamos, no se está observando lo que ocurre con respecto de otros asuntos de carácter económico y cultural, como es el caso del maíz. El jueves pasado, el Poder Ejecutivo Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, envió una iniciativa al Poder Legislativo, una iniciativa de ley para proteger a los maíces criollos, señalando la prohibición de sembrar en México, de sembrar precisamente maíz transgénico. Pues se trata, decíamos, de una iniciativa muy importante. Qué bueno que haya esta intención. Y pues en su propia exposición de motivos, realmente es una bella exposición de motivos en el sentido de que ofrece las características o señala el porqué
para la humanidad se tiene que preservar el maíz. Habla de las condiciones nutritivas de la propia planta, habla acerca de esta diversidad genética que tiene México, habla acerca de las expresiones culinarias y también culturales que ha generado, habla de la posibilidad de generar precisamente la autosuficiencia alimentaria y también habla de garantizar para la propia población en México una alimentación sana, de calidad, suficiente. Se trata, decíamos, de una iniciativa importante con una exposición de motivos, pues que asume la importancia de lo que es el propio maíz nativo, las distintas razas de maíz que existen en México. Baste señalar que el maíz precisamente representa tiene un promedio de consumo diario por persona en México de 328 gramos. Y hay quienes dicen que el maíz, hay una campaña también diciendo que el maíz no tiene valor nutritivo alguno o que muy poco. En realidad lo que se ha podido acreditar es de que los mexicanos en términos generales obtienen de su consumo de maíz el 39% de las proteínas diarias, el 45% de calorías y el 49% de calcio. Además, por supuesto, que se acompaña precisamente con otro tipo de alimentos y que por lo tanto, en caso de consumirse pues de manera sana, pues garantizan una alimentación equilibrada, decíamos, saludable y que redunda en el bienestar, en la salud de las propias personas. Se trata, decíamos, de una planta maravillosa, decíamos, con 59 variantes en México o razas de maíz que se fueron generando durante siglos, probablemente incluso miles de años, desde que las comunidades indígenas originarias de todo este territorio pues lo fueron domesticando, lo fueron transformando precisamente con la selección de las semillas, con cada ciclo precisamente de siembra y de cosecha. Bueno, pues ahí está, decíamos, este valor nutricional que representa el maíz y que incluso sí se refleja en la iniciativa de reforma que ha presentado el Poder Ejecutivo para prohibir el maíz transgénico en México. Sin embargo, ha causado sorpresa que no se esté prohibiendo el consumo de maíz transgénico en México. Esta iniciativa, así como está hoy, no lo contempla, solamente va por prohibir la siembra de maíz en este país, pero no el consumo. Y aquí nos preguntamos, ¿será suficiente? ¿Será suficiente con que se prohíba la siembra de maíz, pero que dejemos entrar a granel por toneladas el maíz transgénico estadounidense? Tuve la oportunidad de preguntarle ya un tema parecido a la presidenta de la República en una de las conferencias de prensa y decía la presidenta que la mayor parte del maíz que vende Estados Unidos a México y que tiene precisamente el interés de vender es el maíz para consumo como forraje, maíz para el consumo de los animales. En ese sentido, lo que hoy tendríamos que preguntarnos es, pero si habrá la posibilidad de que estas empresas transnacionales que generan un maíz baratísimo puedan venderlo también para consumo humano, ¿no lo harán? ¿Seguirán vendiendo solamente para animales, maíz forrajero, cuando tendrán un mercado, el mercado más importante de consumo humano de maíz? Probablemente empezarán entonces a mudar también su propia orientación de siembra para el consumo humano. Y como lo cosechan, lo siembran, lo producen con lo que sabemos desde de manera transgénica, pero con agroquímicos, con tóxicos, lo producen además con subsidios muy importantes desde el propio gobierno estadounidense, pues producen un maíz muy, muy barato. Si es que se permite el consumo de maíz transgénico en México, pues entonces ellos estarán mudando también parte de su producción a la de consumo humano. ¿Y a quién creemos que los distribuidores de maíz van a comprarles? ¿A los productores mexicanos o a los productores estadounidenses con un maíz baratísimo?
¿A quién terminará comprándole Maseca y Minza para distribuir el maíz en todas las tortillerías del país? ¿Qué control podrá haber si es que se permite el consumo humano en México, aunque se prohíba la siembra? Aquí la pregunta es si será suficiente, porque en términos generales estaremos hablando de un retroceso con respecto de lo que se planteó el sexenio pasado. El sexenio pasado, en 2 decretos, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador estipulaba que estaba prohibida la siembra de maíz transgénico en México, pero también el consumo. Y el presidente de la República de ese entonces, decíamos, el sexenio pasado, Andrés Manuel López Obrador, pues llevó incluso hasta, decíamos, hasta el panel en el marco del Tratado de Libre Comercio. Se llegó hasta este panel porque las industrias transnacionales estadounidenses pues se quejaron y nos llevaron precisamente a este asunto. Pero aquí lo que cabe destacar es que México estuvo incluso dispuesto a ir a tribunales para defender que en México no hubiera ni siembra ni consumo de maíz transgénico. Hoy se dice claramente y decíamos con una exposición de motivos contundente que no puede haber siembra en México. ¿Y el consumo? El asunto es que de poco servirá, desde mi punto de vista, que se prohíba la siembra si no lo van a vender. Aquí el asunto es que se prohíba también el consumo, porque ya decíamos, en México el maíz se consume por parte de la población de manera masiva y se consume con pocos procesos, decíamos, de transformación, de industrialización. En Estados Unidos lo consumen en hojuelas de maíz, lo consumen con procesos altamente, decíamos, industrializados, y en México pues prácticamente lo que poco se transforma al propio maíz con este proceso de nixtamalización precisamente para las tortillas y se consume en un sinfín de variedades precisamente decíamos culinarias, pero que en realidad es con muy poca industrialización o prácticamente ninguna. En ese sentido, no hay estudios que acrediten la inocuidad del propio maíz transgénico. No hay estudios que digan que es sano, que es seguro, que no provocará cáncer o alguna otra enfermedad el maíz transgénico si se consume como lo consumimos aquí los mexicanos. Entonces, decíamos, sí, la iniciativa tiene una exposición de motivos muy importante, muy sólida, muy robusta, donde pues advierte que se tiene que proteger el maíz por salud de la población mexicana, por autosuficiencia y seguridad alimentaria, por garantizar la diversidad biológica, genética de la propia planta y también por motivos muy importantes de carácter de identitarios, de cultura, y no solamente culinaria. Como bien dice la propia consigna, en México, sin maíz no hay país. En ese sentido, por todo esto se tiene que proteger el propio maíz, pero lo que preocupa ahora es que así como fue enviada esta iniciativa, se ha borrado, se ha quitado la parte del consumo, de la prohibición del consumo humano de maíz en México transgénico. Entonces, en ese sentido, decíamos, será muy importante que se revise, que los propios legisladores, ahora que ya tienen la iniciativa, pues reintroduzcan esta parte de que no solamente se produce la siembra, se produce el consumo de maíz transgénico, por lo menos en este caso de consumo humano. Ojalá podamos avanzar en los próximos años para también prohibir el ingreso y el consumo de maíz transgénico forrajero. Pero por lo menos decíamos, habría que proteger el que es para consumo humano y no retroceder a lo que ya prácticamente el sexenio anterior había quedado claramente establecido como política de gobierno, prohibir la siembra y prohibir el consumo humano de maíz transgénico. Entonces, esperemos que ahora los legisladores pues pongan atención, reintroduzcan esta parte que decíamos falta ahí, por un lado, y por otro, que no vaya a ser esto parte de las presiones de Estados Unidos y mientras todos estamos volteando a ver lo que se va a acordar en materia de migración, de narcotráfico y de trasiego de drogas y armas, y no volvamos la vista a lo que está ocurriendo en el terreno económico y particularmente con el maíz transgénico.
que México ponga a salvaguarda de manera muy clara, sí como se ha defendido, en este caso el petróleo, como un bien de carácter público, pues el maíz, podríamos decir, tiene una posición superior incluso y que se defienda también de manera muy, muy clara en las propias negociaciones con Estados Unidos, las que tienen lugar en estos momentos y las que tendrán lugar precisamente con la revisión del Tratado de Libre Comercio. Sirva esta entrega pues para de manera, digamos, agridulce, celebrar que haya una iniciativa que prohíbe sembrar el maíz transgénico en México, pero que se haya dejado de lado, y esto, decíamos, lo lamentamos, la parte del consumo humano. Ojalá que ahora lo agreguen los propios legisladores y que, me imagino, tendrá que ser discutido por la sociedad en su conjunto, campesinos, comunidades indígenas, personas de la academia, del sector precisamente de la biología y de las ciencias agropecuarias y todos aquellos que tienen interés precisamente en preservar este bien que no solamente es de los mexicanos, las mexicanas, prácticamente pues es una herencia culinaria, cultural, biológica que las comunidades indígenas han dado al mundo en su conjunto. Estaremos atentos al desarrollo de las discusiones de esta iniciativa precisamente en el Poder Legislativo con la idea de que se reintroduzca aquello que de manera misteriosa salió, la prohibición, decíamos, del consumo humano de maíz transgénico en México. Pues muchas gracias por haberme acompañado aquí en Zona Cero. Mi colega Jesús Escobar, le invitamos a que se siga suscribiendo a este canal y también al alternativo, que nos dejen su me gusta, nos sirve muchísimo, su pulgar arriba. Gracias también a más personas que se vayan sumando a esta comunidad y agradeceremos asimismo que comparta el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí hemos estado señalando. Asimismo, le invito y le agradezco que me siga en redes sociales. Me encuentra como Sósimo Camacho, tanto en X como en Facebook. Y también le agradeceré que esté al tanto de pues mi trabajo, mis colaboraciones, tanto como en la revista Fortuna y en Diario Red. Muchas gracias. Nos vemos en una siguiente entrega.